La vez anterior yo planteaba una serie de preguntas sobre sus primeros vínculos con la música y de esos primeros vínculos con la música poder desprender aspectos propios, característicos o generales al menos, pero desprender una información que les lleve a reflexionar sobre qué es lo que pueden hacer en este terreno por su cuenta y riesgo también. Las Ah, preguntas genial. que hacía tenían que ver con esos orígenes y sobre ello les pido eh, que me respondan con lo que hayan escrito, que fue la solicitud que hice, eh, y que expongan de uno en uno lo que tienen. Pues me remonté a los recuerdos que pude alcanzar y recuerdo que en el kinder teníamos esta clase como de música, no, teníamos la clase de música, pero era como más, no, perdón, era una cuestión como más corporal. Teníamos que movernos de acuerdo a cómo que captábamos. O sea, sonaba el piano, no me interesaba mucho a mí. Entonces, después, en la primaria, eh, teníamos esta clase artística musical, que era tocar la flauta. Y pues estuve ahí como 2 años y medio más o menos. Pero igual yo no estaba muy interesada en esto de la música, ni de los sonidos, ni de este tipo de cuestiones. Así que pues seguí con mi vida hasta la prepa, eh, que igual tuvimos que tomar una clase artística y por cuestiones de la vida yo me quedé en percusiones, eh, pero no me gustó. Entonces me cambié a coro y ahí fue cuando yo empecé a encontrar como mi dirección en la música, eh, porque el primer día que entré recuerdo que tenía que hacer la audición y el maestro me dijo como, ahorita la hago, siéntate y escucha, ¿no? Entonces pues me senté y empezaron a cantar en Gloria de Vivaldi y aparte era un espacio pues con mucho eco. Entonces cuando empezaron a cantar, pues yo me sentí muy, muy llena, sentí como la tranquilidad y la paz. Entonces ¿Cómo? perdón, a partir de ahí yo empecé a reflexionar sobre lo que quería y empecé a pensar que realmente sí quería estudiar música y pues al final eh, empecé, empecé a componer hasta que entré a la facultad, pero, o sea, sigo frecuentando coros y yendo a coro y me encanta la música coral. Eh, y bueno, ya reflexionando sobre la clase pasada, pues la verdad es que me surgieron dudas cuando hice mi reflexión, eh, que realmente no pude contestar. Y mis dudas eran como, eh, o sea, si realmente sabemos lo que queremos o hasta que hacemos una exploración sobre nosotros y las cosas que creemos que queremos, eh, podemos encontrar esa dirección y a partir de ahí, pues empezar como otro camino, ¿no? ¿Cómo? Sí, sin el cómo. Y también otra cosa, otra pregunta que me llegó fue si nos vamos adaptando nos vamos adaptando pues a nuestras limitaciones sobre imaginar y recrear sonidos, o sea, sonidos que ya hemos estado escuchando en nuestra vida, o realmente tenemos la capacidad de ir más allá conscientemente. Y eso fue como la reflexión. De acuerdo. ¿Cómo escribirías la experiencia escuchando Gloria de Vivaldi? Esa Pues parte es primero, la que me parece más importante de describir, de abordar, de tratar de entender, de recordar esa experiencia y de ensayar, asimilar qué fue exactamente lo que te impactó, lo que te interesó, lo que acaso te emocionó o te hizo sentir que podías componer, entre comillas. uh-huh, pues yo iba con la idea de simplemente cantar a una voz. No estaba muy familiarizado con el coro ni demás. Entonces, cuando empezaron a cantar, no es que haya diferenciado
todas las voces, pero sí dije como, eso suena, tiene una sonoridad muy espaciosa, muy grande. Sentí emoción, sentí tranquilidad, sentí motivación. em, y pues eso fue lo que me llevó pues a seguir el camino. Hasta ahí, hasta ahí llega tu reflexión. Sí, sí, sí. Bueno, yo te incitaría a que pensaras un poco más, que volvieras a escuchar ese Gloria y que tratas de describirlo en un texto que te conduzca mejor a repetir o ensayar repetir la experiencia para ver si estás todavía en sincronía con ello, en armonía con ello, y tratar de entender qué aspectos son los que te atrajeron, porque quizá no los... Perdón un momento. Bien, esa reflexión es fundamental para entender. Hay que explorar más, hay que sumergirse mucho más en esas experiencias primeras, que son las que marcaron nuestro vínculo estrecho con la música, las que nos hicieron cambiar de dirección o tomar esta dirección, si no habíamos tomado ninguna todavía. Bien, había pedido también que hicieran una reflexión sobre la clase pasada, sobre la sesión que tuvimos. Uh-huh. ¿Qué reflexión tendrías tú ahí, Ana? Pues fue lo que dije de las dudas. Cuando pensé todo esto ya ve que hicimos lo del sonido, lo de imaginar un sonido y reproducirlo. Entonces fue a las preguntas, más que conclusiones, llegué a preguntas de realmente si podemos imaginar lo que queremos, imaginar conscientemente, más allá de nuestras limitaciones, y reproducirlas igual, porque muchas veces podemos imaginar, pero no reproducir precisamente lo que queremos o lo que creemos que queremos. Sí, eso. Bueno, esa es una aproximación bastante más interesante, ¿no? que la perspectiva que ofrecía tu reflexión anterior. A mi entender, la imaginación es una llave formidable para muchas respuestas, ¿no? Para entrar en muchos espacios desconocidos, no experimentados, y que nos puede guiar dentro de lo que ya conocemos, nos puede guiar dentro de lo que no conocemos. Y si acaso dentro de lo que conocemos nos puede dejar entender con qué herramientas entenderlo mejor. La propia imaginación nos permite reproducir situaciones, como decía yo hace un momento, y poder colocarse en la situación que ya está vivida, que fue vivida, para reentenderla. Y en ese acto entre memoria, conciencia y libertad de decisión, se sitúa un factor importante de la imaginación. Sin memoria, sí, porque ahí está el evento. Conciencia, porque estamos retomando, digamos, contacto con él, haciéndolo consciente, volviendo a entenderlo. E imaginación en el sentido de que podemos movernos en torno de él con libertad, girar en torno de esa experiencia y revisitarla no necesariamente como un objeto quieto o como un aspecto con una memoria quieta, sino como una memoria que podemos activar con la imaginación. Sí, muchas veces podríamos decir, a partir de la imaginación, que a diferencia de lo que conozco o lo que recuerdo, con la imaginación lo invento, aun si no lo conocí, puedo inventarlo. Esa capacidad que tiene la imaginación es fundamental en creación artística. Sin esa capacidad, podríamos ser otra cosa. Incluso un intérprete tiene que tener imaginación para entender una obra, un pasaje, alguna señal que encuentra en una partitura. ¿De acuerdo? Es ahí en donde la imaginación interviene. Y sí, la imaginación sí nos permite explorar, sí nos permite entender otras cosas y sí exige que busquemos en ese otro mundo, que es el imaginario, señales que nos indiquen hacia dónde podemos ir. Porque esas señales no son más que propias. Nadie nos las está dando. Es posible, sí, que tengamos señales muy parecidas, que tendamos a cosas similares junto a otros, pero es posible que no, que haya cosas que sean
tan características de nuestro imaginario que lo hacen único o que lo hacen relativamente distinto, si se quiere, del imaginario de otros. ¿No? Ok. Alan Mora. Ok. Yo diría como en kinder, por ahí de 4 o 5 años. Y ella se quedaba a un taller de estudiantina. A mí no me dejaban entrar, pero yo me quedaba escuchando. Y yo en aquel entonces, pues obviamente no me pasaba ni por la cabeza de que quería hacer música o algo parecido, pero me gustaba y me gustaba imitarla, aunque yo escuchara fuera del salón y demás. Y ya más tarde en casa, con los instrumentos que tenía mi hermana, pues yo jugaba, y es eso, ¿no? A modo de juego. Y siento que va un poco conectado con lo que está intentando decir, de que aquí no es composición, sino es creación. Como han dicho, ¿no? De que para aprender algo nuevo necesitas primero desaprender, ¿no? Y sería nosotros, de alguna manera, desaprendernos de estos conceptos de armonía, de composición, como Yo no lo... diría eso, perdón, yo no he dicho desaprender, yo no diría deshacerse de esos conceptos, ahí están, puede estar en paralelo, es un conocimiento útil que refleja una manera de entender la música de alguna época, incluso hasta actual. Yo no digo desaprender, yo digo aprender por cuenta propia a entender tu problema, más bien, ¿de acuerdo? O sea, yo no estoy eliminando esos conocimientos, o sea, no podría, por ejemplo, negar la existencia de la armonía, es decir, sería como negar en pintura la perspectiva. O sea, la armonía es aquello que está en el fondo de una figura. Y en música es igual. Hay algo que está al frente, que es la información que se percibe con más claridad, y hay algo que está al fondo, que se convierte en el ambiente o en la atmósfera en la cual ocurre el evento que atrae más nuestra atención. Esa sería una manera de describir eh, la armonía o el contrapunto u otras formas como elementos de fondo relacionados con lo que está al frente, es decir, con lo que está impactando directamente la atención perceptiva. ¿Verdad? Entonces creo que probablemente estaba tomando yo el enfoque incorrecto, porque mi conclusión de la clase pasada, después de la clase me puse pues a pensar, y pues a lo que había llegado era que tal vez lo que estábamos buscando, como nos estaba preguntando en nuestras primeras experiencias y así, pues pensé que era justo que recordáramos eso para volver a tomar la perspectiva de un niño, que es simplemente como un juego y que no tiene limitantes que de algún instrumento, reglas y demás, sino que simplemente se va guiando por su imaginación. Sí, esa parte sí, pero eh, no quiere decir que esté censurando lo otro. Quiero partir de algo que está en todos, antes del conocimiento, o que forma parte de los primeros conocimientos, o de las primeras formas de conciencia o de relación emotiva, sensorial, perceptiva, con el fenómeno musical. Pero eso no quiere decir que haya que borrar el pasado. Yo no sería capaz de borrar el pasado. Puedo borrar alguno que otro maestro de armonía, de contrapunto, de composición, de orquestación, los podría borrar a muchos, pero no borrar la materia. O sea, lo que no puedo borrar es el conocimiento que ordena esa materia. En todo caso, podría criticarlo y lo haré y lo hago, pero no eliminar. No se trata de eso. No podríamos vivir en un mundo separado de ese conocimiento. Está ahí, tenemos que contrastar lo que estamos pensando nosotros con aquello. Tenemos que contrastar lo que ellos piensan o lo que se piensa en ese universo uniforme, digamos, del conocimiento académico, con el conocimiento que podemos extraer de nuestra experiencia. ¿Nos sirve ese conocimiento académico de algo? Si nos sirve a un 100%, no tenemos nada que hacer aquí. Si no nos sirve, aunque fuera un mínimo 1%, o menos todavía granular, así como arenita,
polvo, talco de ese 1%, habría una sospecha de que hay algo que todavía no me resuelven esos métodos. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Bueno, Julio, perdón. otra vez, profe. Julio, perdón. Diego. Y bueno, la otra parte de la reflexión de la clase pasada, pues justo eso de que hay que buscar la manera en la que este mundo, el mundo físico no sea una limitante para lo que nuestra imaginación está tratando más bien, para poder llegar a donde nuestra imaginación está tratando de ir. Y también de que justo en qué altura está ese punto, o más bien en qué momento se encuentra ese punto donde pues físicamente está esa limitante, ¿no? O sea, en qué momento ya no puedes seguirle el ritmo con los elementos físicos que tienes, seguirle el ritmo a tu imaginación. Con los elementos físicos que conoces, no que tienes, que conoces. Ahí los límites están en el conocimiento sobre ese aspecto que llamamos imaginación. ¿Cómo resolverlo? Eso quizá nos incita a buscar soluciones, ¿no? O sea, la imaginación puede ser desbordante, pero yo insistiría en que no hay nada que podamos imaginar, quitando los afectos y las emociones, no hay nada que podamos imaginar que no relacionemos con los estados físicos de la materia. Es decir, con un estado sólido, un estado magmático, un estado líquido o un estado nuboso o gaseoso. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con Diego Sabac. Gracias, Julio. Bueno. Bueno, para mí la sesión pasada fue fue un trabajo muy difícil para mí. Porque, bueno, digamos que en una manera que, bueno, por lo menos a mí, pues nunca me habían enseñado, ni nunca me lo habían pedido, pues sí fue muy difícil. Y sobre todo de regresar tan atrás en el tiempo para recordar algo e intentar describirlo e intentar recrear las sensaciones, todo fue muy difícil. Y por eso siento que es muy importante el trabajo mismo, porque pues nadie pues, nos enseña a imaginar, o por lo menos a desarrollar la imaginación, como pues, sí, a desarrollar la imaginación. Y y bueno, también, pues, ¿mandé? Dos estes. Ah, ya, sin Y perdón. Y también puede, bueno, yo digo así, de no eliminar por completo el pasado, ni como ni Los las estes formas. Porque no se puede expresar bien. Callen un poco antes de decir una palabra que no la requieren y piensen. Eso indica que no están acostumbrados a pensar sin muletillas, ¿no? O muletas. Bien, sigue. Y bueno, poner en duda todo lo que conocemos también siento que es importante, porque nos preguntamos, hasta usando lo que tenemos, lo que conocemos, qué tanta libertad tenemos para pues, poder imaginar y para poder expresar lo que sentimos o lo que queramos simplemente escribir o contar. Bueno, más o menos creo que eso es lo que Ya. de las cosas. ¿En qué consistió la dificultad de retrotraerte a tu memoria, a una experiencia vívida, quizá en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia? ¿Qué fue lo que más se te dificultó? ¿No era algo muy presente en tu mente, la experiencia que te condujo a la música? Sí, digamos, tengo una experiencia que es muy presente, pero bueno, yo intentaba ir más atrás, y digamos que ese fue el trabajo difícil, porque como es una experiencia tan efímera, como un sonido o algo así, bueno, como todos los estaban contando así de 2 años, pues yo no me acordaba de tanto. No, bueno. Pero pues sí fue un el trabajo. Por lo menos tan atrás, irme tan atrás. Al decir yo es poner en duda
todo el conocimiento, yo diría, es interrogarse sobre aquellas nociones que tenemos, si son justas o si forman parte de un mundo ya muy hecho, muy construido, en el que no nos es posible casi participar en su construcción. Ese para mí es uno de los dramas que tiene quien estudia composición, porque es un poco, imaginemos a alguien que quiere estudiar gastronomía y solamente le enseñan un filete con patatas fritas, huevos fritos, hot dogs y hamburguesas y jugos de fruta con Coca-Cola. ¿Qué habría que desarrollar en alguien para que no lo pensemos nada más en nuestro territorio? Pensémoslo en el territorio del gusto y del olfato. ¿Qué podría ser alguien que quisiera estudiar gastronomía o perfumería? ¿Qué debería ser? Desarrollar el sentido del olfato en ese caso. O del gusto. Ambos. Dejemos por un momento a Diego que nos responda, Elizabeth. Sí, pues desarrollarlo ambos sentidos. Igual, pues es bueno probar pues muchas cosas. Probar de todo, ¿no? Probar de todo, quién sabe, yo no probaría de todo. Tratar de pasarlo a mi boca o a mis narices tampoco, no sería tan partidario de una experimentación tan abierta. Yo quizás sí. Cosa que en música podríamos admitir, pero a nivel del olfato y del gusto sería más complicado. Pero entonces todavía quedaría pendiente el ver si esta clase corresponde con las inquietudes que tú tendrías para estudiar música, o si optarías mejor por una clase en la que te dieran las bases tradicionales formalmente y a partir de ellas pudieras explorar quién eres. ¿Se puede? Sí. Entonces, preferirías eso. No, digamos, bueno, se puede que lo piense más, porque desde que entré y que usted mencionaba acerca de la diferencia entre crear y componer, y me saltaron muchas dudas y es algo que he estado pensando mucho. Pero bueno, más o menos a las conclusiones que he llegado es que siento que es más importante aprender a crear primero y luego a componer. Bueno, yo creo eso. Es algo parecido quizá a la educación de un niño. Un niño va primero a la guardería, etcétera, a jugar con plastilina, con agua, con lo que sea, ¿no? A embarrarse y pintar las paredes con las manos. No les enseñan música, por fortuna. Si les enseñan música, les enseñan un tipo de música que hay que repetir exactamente como golpear así, cosas de esa naturaleza. No veo yo que en el panorama haya mucho interés en incitar a la sensibilidad auditiva del niño, pero digamos, en el terreno plástico, los niños que van a un kinder estudian esos aspectos antes que diseño o que composición pictórica, ¿no? Y esa parte es muy importante en una buena mayoría de ustedes que están en el propedéutico. Si el propedéutico es una especie de guardería, es una especie de kinder para adultos. Lamentablemente, el país no tiene una buena formación en la música, han abandonado la formación artística desde hace 30 o 40 años, y los jóvenes que tienen esa vocación están a expensas de lo que caiga. Y creo que no han tenido todavía una experiencia que les ilustre sobre cuál es el principio, cuál es el origen, hacia dónde poder ir por su propia cuenta. Un niño lo aprende casi de inmediato, o sea, está experimentando sensorialmente, mnemónicamente, cognitivamente en general, todo aquello que le ofrece una escuela. En general, a menos que sea la escuela alemana ruda y dura, ¿no? Estudiar con Frau Goebbels, por ejemplo, se llamaba una maestra de primaria en el colegio alemán en México, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión, será cuestión de estar atento
a ver si lo que aquí puedes aprender, Diego, corresponde con lo que tú necesitas y con lo que quisieras. Eso es importante y es una decisión de cada quien. No me inquieta el que, el que quieras cambiar a otro profesor o a otra forma, a otra filosofía de entender la creación o la composición, ¿de acuerdo? Bien. Adrián Echeverría, Bueno, sí, nada más, perdón. no, que le iba a decir que por último, pues sí, esta clase me interesa mucho el enfoque que tiene, porque pues, es algo a lo que no estoy acostumbrado yo y Ya. algo que nunca había pensado ni reflexionado que se podía concebir la música, ¿no? Así, de esa manera, y por eso sí me gusta mucho, pero me cuesta trabajo. Bueno, está bien que te cueste trabajo. Eh, la memoria, la formación cultural, el espectro que conoces, las experiencias que conocen otros, son suficientemente expresivas como para tomarlas en consideración y ver si correspondes con ellas o si prefieres optar por revisarte a ti mismo, ¿no? Para mí que el arte, sobre todo la música, es eminentemente subjetivo y si no partimos de esa subjetividad desde el inicio, esta se va a perder de vista. El estudiante de música va a tender a olvidar a qué vino y va a entrar ya en los métodos obligatorios que hay que seguir para, entre comillas, ser músico. Yo eso lo pongo totalmente en duda, ¿no? Es lo mismo. El niño tiene un enorme sentido de justicia. Todo niño tiene un enorme sentido de justicia. ¿Estaría bien que se le enseñara la Constitución a un niño de primaria? ¿O habría que desarrollar su sentido de la justicia, su sentido de la libertad, su sentido incluso del honor, su sentido de la verdad? Por ahí va. Adrián Echeverría. ¿Qué tal, Julio? Si de pronto apago mi cámara es porque el internet que de pronto puede ser que se trabe un poco. De acuerdo. Bien, a raíz de, me gustaría empezar por el último ejercicio que hicimos la clase pasada, que fue el recrear los sonidos de nuestro imaginario con la voz. Este ejercicio, desde mi perspectiva, cuestionó muchas bases que ya tenía asentados con respecto a la sonoridad, a cómo yo podría sintetizar lo que tenía en mi imaginario a plasmar música. Muchas obras, por ejemplo, y bueno, yo ya terminé básicamente la carrera, muchas obras que yo tenía pensadas fueron guardándose hacia el cajón de ideas, porque me di cuenta que de la manera en cómo me pedían realizar las obras, no iba a terminarlas o no competían, no iban compatibles. Necesitaba Una, otro tipo de... un consejo, Adrián. Apaga tu video para que no consuma tantos bytes en tu comunicación y habla solamente sin imagen mientras estás en comunicación aquí. Listo, ¿ya se me escucha bien? Sí, está mejor. Ok, sí, me imaginé que iba a pasar eso. Bueno, entonces, como decía, muchas ideas, muchas imágenes sonoras que yo tenía en mi mente para realizar a la hora de yo querer sintetizarlas en música, me daba cuenta que no me bastaba ni la forma, ni la, digamos, la educación o la formación que iba teniendo, ¿no? Sin criticarla, por supuesto, pero me daba cuenta que no bastaba. El ejercicio de la semana pasada con trabajar la voz, el aspecto, por ejemplo, con la glotis, que me recomendaba no emitir un sonido, ¿no? Sino que el sonido que estaba emitiendo careciera, digamos, de voz, también me hizo percatar que esas limitantes ya estaban muy en mí, eran como una muleta, era como era como el cómo, y que yo no podía iniciar mi creación si no tenía estas ayudas previas. Por ejemplo, la voz, que la voz o la manera en cómo se tiene que realizar el canto ya está muy tan integrada en el sistema que siquiera cuestionarla no es pensable, ¿no? Y cuando me propuso, por ejemplo, no emita sonido, me hizo pensar qué tantas otras limitaciones tengo en mi creación, en mi misma imaginación, ¿no? Creo que la reflexión que me llevó a este ejercicio fue al cuestionar cuál es mi búsqueda o dónde quedó mi imaginario, dónde quedó mi voz, dónde quedó eso y cómo traerlo nuevamente
porque aparte el ejercicio primario que hicimos primero, el recordar nuestra relación primaria con la música, me hizo recordar otra serie de eventos que no tienen que ver propiamente con la música o con sonidos, sino más bien con imágenes o con ciertos olores o sensaciones que en su momento yo escribí sobre ellas y en su momento yo quería generar música y que por sus características no lo podía hacer, estaba muy limitado, ¿no? Y creo que a raíz de esa segunda experiencia, mi reflexión sería, ¿cómo puedo retomarlo? Pues yéndome a la memoria, llevándome nuevamente a la memoria y como lo que dijo al principio, a raíz de la imaginación, recrear esas imágenes y guiarme a través de esos recuerdos. Y fue, bueno, digamos, mi reflexión de la sesión pasada. Ya. ¿Cuál era tu recuerdo inicial de niño? Lo que estás diciendo es muy, muy ilustrativo del drama, que para mí sería el de alguien que entra a estudiar, que quiere hacer algo y que no le sirven las herramientas que está recibiendo. Porque lo que él quiere hacer, o ella quiere hacer, es distinto. No casa, digamos, con las fórmulas, ¿no? Es lo que estás planteando, ¿no? Claro. ¿Y qué haces entonces frente a eso? ¿Cuál fue tu solución? ¿Guardar en el escritorio las cosas que habías hecho? No, claro que no. Al menos por ahora es escribir estas ideas o no es guardar. Estas ideas que tengo en el cajón, ¿Qué? estas ideas que tengo en el cajón son Ok. ponerlas en la mesa nuevamente Ujú. y trabajar sobre ellas a partir de mis recuerdos, pero escribir, sobre todo escribir y a veces tratar de dibujar. ¿Y cómo dibujas? ¿De qué forma dibujas? Bueno, muy primariamente, o sea, dibujo Ya, muy... pero ¿cómo dibujas? ¿Dibujas describiendo qué? Seguramente que cómo se mueve eso que estás oyendo. Por ejemplo, ¿no? Eh, Pongo un ejemplo. Sí. Va a ser un ejemplo un poco dramático. Tengo un recuerdo vivencial con la muerte de un ser y recuerdo que esa experiencia fue muy marcada y empecé a escribir cómo sentía a raíz de cómo se expandía ese dolor y ese dolor, cómo era su característica, por ejemplo, una característica muy... como algunas... Espérame. Eran como objetos áridos, objetos como puntiagudos, objetos muy rugosos, y todo eso me lo iba imaginando, todo eso me lo iba imaginando el dolor que causaba y cómo era esa forma. Y eso yo lo iba escribiendo cómo era, de qué color era incluso, de qué material podría ser, y yo iba haciendo dibujos a lápiz, o sea, en cuadernos de cómo me iba imaginando eso. Es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de cómo dibujaba ciertas sensaciones, escribiéndolos y luego tratando de hacer un esbozo gráfico. Ya. Ahora, tu dibujo dibujaba lo que estabas viendo por sinestesia como imagen relacionada con el sonido, es decir, estás viendo aspectos filosos y rugosos. Quizá son las palabras que conoces y te falta todavía experimentar cómo nombrar lo que se ve o cómo nombrar lo que se escucha. Exactamente, sí. Habría que ser más incisivo, más cuidadoso, buscar sinónimos y crear una red de sinónimos que te conduzcan a entender mejor lo que has visto y a entender mejor lo que crees haber escuchado. Sí. O sea, escuchabas cosas, eso es lo que o veías cosas, pero todavía no lo escuchabas. Veía las cosas y todavía no las escuchaba. Ok. Entonces hay un estímulo visual que, como decía la vez anterior,
nos conecta con una respuesta auditiva. Ujú. O sea, veo volar un ave y el trazo que hace el ave lo describo quizá con su movimiento de altura o el ritmo, etcétera. Si veo que aletea el ave, los haré ritmos, articulaciones que lo impulsan, ¿no? Sí. Y en realidad es una forma de copia en ese sentido. Si intentaras, por ejemplo, hacer con la voz un objeto que es puntiagudo, por Ujú. ejemplo, ¿cómo lo producirías? Ay. O sea, trato de imitar el sonido en este momento. Pues sí, no hay más remedio. Cuando uno tiene un problema hay que tratar de solucionarlo. Ok. Es más o menos... Voy a intentar. No lo expliques, prodúcelo. Ok. 18 horas. Ah, esa es mi computadora, perdón. Me dijo el orden. Está hecha a la manera de una clase de composición. Dice, eso aquí no se permite, ¿no? Ya me regañó, estas alemanas. Ok. Ok. A ver. Bien. Ok, eso ya la parte granulosa está en el, que son unas articulaciones rítmicas Ujú. que no están en la glotis, sino en la garganta. Ujú. Y el otro es un agudo extremo, Sí. que sí puede hacerlo, y que lo enfatizas más con una I, ¿no? O sea, si ya es agudo y es hasta cierto punto fuerte, le asignas una I para hacerlo más ríspido todavía, ¿no? Quiere decir, si habláramos nosotros de cantidad de energía, la I sería la mayor energía de las vocales, frente a una O o una U, que tienen poca energía armónica. Por ejemplo, hacemos... ¿Escuchan los armónicos cuando hago la I? No hay armónicos casi cuando hago la U. Y poco a poco viene apareciendo... Los resonadores se ponen en juego. Va de nuez. ¿No? Podría ser todavía más incisiva la I si añadiera una consonante. Y ahí tengo muchas. ¿Qué consonante se te ocurriría? O sea, ya fuimos allá arriba. O sea, que es muy incisivo. A la I arriba y también lo agudo, ¿no? Podemos darle más fuerza. Ya ahí estamos cerca de lo que comenzaste a hacer. Pero todavía podemos incrementar la energía. Son cuestiones de energía. La altura, por ejemplo, lo más grave. Llego a lo más agudo y hay la mayor parte de energía. La intensidad, voy de lo más débil, digamos 0, hasta lo más fuerte que pueda. En realidad lo que estamos haciendo es entender lo que oímos o lo que quisiéramos hacer oír a través del grado de energía que puede tener. O sea, utilizamos la parte más enérgica, sería lo más agudo, la parte más brillante sería la I, o sea, la que está más cargada de armónicos, la parte más intensa sería lo fuerte, lo más débil sería el mínimo de energía. Podemos agregar, como decía, a lo mejor una consonante que ayude a que sea más ríspido, más puntiagudo. ¿Cuál se te ocurriría?
por ejemplo, una N, una ñ, por ejemplo. Exacto, muy bien, magnífico. Entonces, cántalo ahora con una ñ. A ver. A ver. Ah, Más en la nariz. Manda el sonido más a tu nariz, ahí es donde está la ñ. ok. Oh, Dios. Ah, cuando hago la ñ, como que se cierra un poco mi garganta. O sea, como que automáticamente emito la fuerza, hago la ñ, pero se me cierra. Entonces, Haz un poquito más grave. Por el momento, prueba cómo sonaría un poco más grave. ok. Toca tu nariz incluso. Ajá. Verás cómo vibra. Si no vibra, es que no está funcionando. Sí, 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 está. Está haciendo presión en la garganta, no suficiente presión en la nariz. Está haciendo aquí, y no. La nariz muy fácil, todo sale. Ah, sí, cierto. No, está haciendo presión en la garganta. Me está por el oído. Pues puedes agregar la garganta si quieres, pero por el momento la nariz es mucho más incisiva, tremenda. Ajá. Sí siento cómo se me va la garganta. Bueno, ahí tenemos un espectro de posibilidades. ¿Qué otro instrumento hay mejor que la voz? Que es aquel que nos da conciencia de nuestro yo. No hay ningún instrumento electroacústico ni nuclear, digamos, el día que surja la música nuclear, que era una broma que yo hacía hace 60 años, en la escuela de música, cuando alguien decía, quiero estudiar música electrónica y concreta, decía, pero ¿no te has dado cuenta que existe la música nuclear? ¿Cómo es eso? Atómica. Sí, pero ¿cómo es eso? Pues en Rusia saben, es una fórmula secreta y la tienen guardada perfectamente. Dicen, no, ¿qué hay que hacer? Pues vete a Moscú. Y uno de mis compañeros se fue a Moscú. El pobre. A buscar la música atómica, cosa que no existía, pero podría existir. ¿No? Sin embargo, no se dio cuenta, y yo entonces no tenía la fórmula, digamos, tan sencilla, que es que nuestra voz puede producir todo aquello. O sea, no podemos oír nada que no seamos capaces de producir a ese nivel. Si lo oímos es porque lo podemos entonar en una gran proporción. Es decir, oído y habla, oído y voz están estrechamente conectados. Si oímos un idioma extranjero, probablemente no alcanzamos a imitarlo bien porque no conocemos todos sus fonemas y no alcanzamos a estudiar, no alcanzamos a producir aquello que ellos conocen bien. También es muy posible. Pero si oímos ese idioma como un objeto físico, podremos lograr asimilar su fonética e imitarlo mejor. No con la gramática, sino con la fonética. ¿Ya? Pues entonces ahí tienes una tarea a la cual deberías de dedicarle un buen rato, Adrián, que es buscar, explorar con tu voz esos aspectos. Estábamos todavía en la cuestión de cómo lo dibujas. Dibujas el objeto. Quizá dibujarlo no es tan claro como cantarlo. Okay. Y después dibujar, ahí sí es interesante, cómo evoluciona. Si esto está muy fuerte, pues lo ponemos, hacemos una línea que esté hasta arriba. Si es muy agudo, hacemos otra línea que esté hasta arriba. Si está en una ñ, lo colocamos en otra línea que esté hasta arriba. Y lo que vamos a tener es todos los marcadores en el máximo. Pero ahí llega un punto de saturación y deja de ser atractivo para el oído. Simplemente se pegó la voz o se pegó ese sonido a algo de lo cual no puede desatarse. Y ahí la pregunta sería, ¿cómo dentro de esa enorme cantidad de energía paralela y conjunta puedo generar
algo que evolucione. Ok. Que evolucione, yo no diría melódicamente, porque no estamos hablando de melodía, yo podría hablar de evolución secuencial. Prefiero no adoptar un término con un contenido estético muy fuerte como melodía y reemplazarlo por un término como secuencia, evolución secuencial. Sí. Bueno, ahí tienes una tarea, a ver si la próxima vez tienes alguna versión todavía más clara, más clarificadora para ti y que sea posible de transmitir a los demás. Pero me parece muy bien lo que te estabas planteando. Me parece muy bien. Por ahí puedes comenzar a explorar. La palabra explorar aquí es fundamental. Sí. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Julio. De nada, Adrián. Eduardo Lira. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Pues yo la vez No. pasada, sí, perdón. La vez pasada yo participé con mi recuerdo de acercamiento a la música, pero pues yo me quedé pensando con lo que dijeron de recordar el sonido más antiguo que podamos. Entonces yo lo estuve pensando, pero llegué a la conclusión de que no me va a ser posible recordar algo así, un primer sonido en mi vida. Lo que sí pude recordar fue, Ojo, esta es de recordar el sonido más antiguo posible, es algo que señaló Adelina Amparán, que hoy no vino, no funciona su internet, en relación a una clase de Manuel Rocha. sí, Yo lo integré así, pero estaba yo hablando de las experiencias primeras de cada uno. No hablaba yo de una noción tal que incluso rebase la memoria, ¿no? sí, sí, no, o sea, no es que usted lo haya pedido como tal, sino que yo me quedé con eso Sí. y me dio mucha curiosidad de intentarlo. Entonces lo intenté, pero esa fue mi conclusión. Sin embargo, eso me llevó a pensar en música que se ponía en mi casa desde yo muy pequeño, que era lo que yo bueno, ni siquiera en ese entonces, pero lo que yo más adelante iba a conocer como música clásica, que hoy en día es tal vez música culta. Es que ni siquiera estoy seguro del nombre de la música que... En Uruguay, al menos, y en Argentina le llaman música erudita, ya sé bien, Sí, porque digo, la música hindú, por ejemplo, la música erudita de hindú, de la India, puede ser comparable a la música erudita de Europa, o, no sé, también podría ser que la música de algunos indios americanos muy desarrollados llegara a ser erudita. Pensemos, por ejemplo, en la cultura andina o la cultura mesoamericana, ¿no? No conocemos nada de eso, ya es meramente especulación porque fue destruida. Pero eso es parte ya de una ficción de cómo pudo haber sido cierta música, ¿de acuerdo? sí, Pero llamémosla erudita, me parece una buena denominación. Puede ser música bastante. erudita. ¿No? Sí, muy bien. Bueno, eso solo eso solo para mencionar un primer, perdón, un primer recuerdo auditivo que yo pueda albergar. Yo no sé el nombre de esa música, no me refiero a la música erudita, sino de la canción como tal que yo escuchaba la pieza. Solo la tengo en mi mente e intenté recrearla. Algunas partes las tengo, otras partes supongo que las olvidé. Pero bueno, esto es solo como con el propósito de ¿Cómo? darme la tarea de profundizar en mis recuerdos de memoria. Pero por otro lado, me quedé también con la reflexión acerca de la creación, que tocamos algunos, bueno, se enlistaron en la clase pasada algunos aspectos, la experiencia física, la repetición, la emisión, este tipo de cosas. Yo me quedo un poco con la exploración a la hora de la creación musical, porque yo pienso mucho en lo que usted dice de un conocimiento interno, un conocimiento no que venga de otras partes, sino una exploración individual. Eso me parece a mí sumamente muy interesante, porque yo me he estado dando cuenta a lo largo de estas sesiones que me interesa mucho la creación musical más que una composición, y me trae a la mente el hecho de que yo para entrar a esta facultad en el área de composición, en un primer intento yo estaba muy renuente a crear cosas de mi propia mente. Yo lo que quería era comprender un poco de armonía, comprender un poco de contrapunto, algunas técnicas de composición, para en base a ello yo crear mis composiciones. Y no, bueno, yo no me quedé en su momento aquí en la facultad.
pero este año yo ya había estudiado un poco de música en el INBA, en una escuela de iniciación artística. Allí adquirí un poco de más teoría musical y estas cuestiones. Sin embargo, yo a la hora de empezar a componer para entrar a la facultad, yo me dije a mí mismo, no, pues mejor voy a dejar de querer innovar, ¿no? Querer demostrar que poseo un conocimiento que ni siquiera es mío, sino que yo quiero transmitir justamente lo que quiera salir de mi cabeza a la hora de componer. En ese sentido, yo desde ahorita me parece más bonito considerar a esas composiciones no como composiciones, sino como creaciones. Y bajo esta parte de exploración, de imaginación, de imaginar un sonido y llevarlo a traerlo a la vida real mediante el instrumento, eso es lo que yo tal vez esté equivocado, pero eso es lo que yo pienso que es más la creación. En ese sentido, me ha parecido muy bueno para mí el haber entrado a esta materia, que repito, pues no fue mi intención, fue solo casualidad, pero creo que es muy bello porque me gusta la creación. Que repito, no estoy seguro totalmente de si esto que yo estoy escribiendo sea creación o composición o qué sea, pero estoy muy abierto a seguir escuchando acerca de la creación. Muy bien. Bueno, en general les recuerdo a todos que todo lo que estén exponiendo aquí me lo tienen que enviar por escrito a través de nuestra coordinadora, la maestra Itziar Fadrique. De tal manera que tengamos un expediente de la evolución de sus ideas, de la participación en el seminario. Como ven, el hecho de estar a distancia física y este modo de comunicación que es muy novedoso pedagógicamente para todos nosotros, alumnos, profesores y oyentes, requiere de nuevas metodologías, de metodologías que vayan en apoyo de esto. Espero que para la próxima sesión yo pueda tener una tableta de dibujo y poder trazar algunas ideas que puedan ser útiles para ustedes. Probablemente, si tienen ustedes acceso a una tableta de dibujo, les será útil para el futuro, digamos, de la evolución de su formación, pero no quisiera yo inducirlos a comprar ningún equipo sin que estuvieran ustedes todavía seguros de lo que estarían buscando. No estás totalmente seguro, Eduardo, de lo que estás haciendo. Claro que no, nadie. Ni siquiera yo, que soy un viejo lobo en el terreno, porque cada vez me abro más paso en el terreno, ahí donde no conozco. Y no estoy seguro, llevo muchos años haciendo lo mismo. Lo que ya conocí queda allá atrás, queda en mi memoria. Y lo que estoy por ver, lo desconozco. Y no estoy todavía seguro de lo que es, de qué es, de cómo decirlo. Me puedo equivocar sin duda que me puedo equivocar. O sea, me coloco en la misma situación que ustedes, aunque sea muy experimentado, pero nunca he trabajado a partir de lo que ya he experimentado. Eso me puede dar un soporte, una plataforma, pero a partir de ese conocimiento que ya tengo, digo, aún me falta algo por conocer. Para mí esa es, digamos, lo que llamaría yo una evolución cognitiva indispensable para poder entender mejor lo que podemos hacer en música. No se detiene el conocimiento en la última obra que escribimos y a partir de esa última obra hacer imitaciones de esta. Eso no sirve. Eso ocurre mucho en las artes visuales, hasta artes plásticas. Un pintor que obtuvo ya su metodología y a partir de ahí comienza a reproducirla bajo todas las formas y todas las plataformas. Eso a mí no me satisface. Prefiero, por ejemplo, el caso, digamos, de Picasso, que tenía como consigna o como idea principal de su estética destruir la belleza. ¿Qué quiere decir con eso? Que aquello que ya había considerado bello lo dejaba atrás. Eso ya no es ya logré que fuera bello. Luego entonces quiero jalar nuevas cosas para convertirlas en belleza. Cosas que todavía no son belleza. Esa es, digamos, una de las ideas, uno de los ideales para mí que puede tener la creación. No estar seguro todavía de la belleza. ¿Hay alguna belleza segura, absoluta? No, depende de cuál es la belleza para cada uno de nosotros.
Acabamos de escuchar ese... ¿quién era? ¿Eduardo? No, perdón, quien te antecedió, lo estoy tratando de ver aquí, que habló y que le pedí que apagara su aparato. ¿Dónde está? ¿Ya desapareció? No, acá estoy. ¿Dónde? Ah, Adrián Echeverría. Ya, ok, de acuerdo. ¿Eras tú? Sí. Es que la foto no corresponde, había otra gente en la foto. Crear es parte de un proceso evolutivo y cognitivo, en donde se implican todos nuestros recursos. Ponemos todos nuestros recursos al alcance. Componer no ponemos todos nuestros recursos al alcance. Lo que hacemos es adiestrarnos para escuchar cierto tipo de escalas, cierto tipo de combinatoria, cierto tipo de ritmos y ya después en un macro ritmo cierto tipo de formas. Pero no estamos afrontando algo que nos ponga en jaque, para decir, esto lo ignoro, y si lo ignoro tengo que conocerlo. Y lo puedo conocer a través de libros, a través de investigación, a través de mi propia experiencia, a través del intento de producir aquello que escucho, como una parte fundamental del proceso. Es ahí en donde tenemos que ubicarnos para llegar más lejos. ¿De acuerdo? Bueno, Elizabeth Gómez, que querías hablar antes y... Sí, Julio. Pues mi reflexión de la clase pasada sería, pues, bueno, no sé, al menos en mi caso, la experiencia que compartí sí es memorable, pero no es como la experiencia más fuerte que he tenido con la música y he estado como tratando de reflexionar y regresar y, ¿Cómo? Ya van dos comos. perdón, no es la Experiencia. experiencia más significativa, no es, ¿no? Porque me ha pasado con, o sea, con otra música, digamos, la música electroacústica, por ejemplo, música electrónica, que es esta experiencia que he escuchado que otras personas relacionadas con la creación musical comparten, que es esa sensación, esa experiencia de que te atraviesa la música. Y he escuchado a muchos músicos decir eso, ¿no? De la experiencia más significativa con la música. No la recuerdo, no la he encontrado refiriéndome como a... ¿Cómo? O sea, no me ha pasado por la mente como otro recuerdo, como el que tengo con música electroacústica, ¿no? Música electrónica. Entonces, pues sí, me parece importante cómo, pues cómo dejamos pasar ese primer acercamiento hacia la música, ¿no? Y cómo nos impacta en realidad en nuestra búsqueda de creación musical. Y creo que eso tiene que ver con la formación, o sea, ya cuando empezamos a estudiar pues las reglas de la música académica occidental, empezamos, bueno, al menos en mi caso, y lo he visto también con otros compañeros, como a de alguna forma reprimir o censurar ciertas experiencias que fueron significativas, pero que después ya no consideramos que sean válidas, ¿no? Porque están como, las estamos viendo a través de estas reglas de la música académica occidental, ¿no? Entonces, pues, o sea, al principio de la clase anterior estaba un poco confundida con el proceso del seminario, pero pues voy entendiendo un poco más y creo que sí, definitivamente va hacia lo que a mí me interesa pues explorar más, porque digamos que reglas de composición y revisar piezas y formas, etcétera, pues ya lo he estado trabajando y, o sea, lo sigo trabajando como en otras clases, pero pues lo que estamos viendo aquí desde el punto de vista de creación, de la experiencia de la creación, tanto pues de mis compañeros como mía, pues me parece muy importante porque sobre todo creo que, o sea, los que estamos en Prope tenemos otra perspectiva, ¿no? De la creación musical y es bueno pues tener este tipo de acercamiento para no encasillarnos desde, sí, tan temprano en el acercamiento. ¿Estás en propedéutico, Elizabeth? Sí. Pues piensas bastante bien para estar en prope. Ah. O sea, tienes bastante claridad como para estar en prope. O sea, ¿en qué año estás en propedéutico? ¿Primero, segundo, tercero? En primer semestre. En primero. ¿Y dónde estudiaste antes? Con clases particulares. Eso en general en música, sí, la música es una disciplina que se paga cara.
Quiero decir que las clases particulares son uno de los medios óptimos para adquirir un conocimiento en música. Incluso un buen maestro en clase es muy superior en una clase individual, ¿no? Porque por eso nos llaman maestros, aunque tengamos doctorado algunos, porque es esa relación biunívoca, ¿no? Entre el alumno y el maestro, es decir, el que sabe, en el sentido del arte, ¿no? El maestro es en pintura o en escultura, en arquitectura, en música, siempre es esta figura que tiene las soluciones, que conoce las soluciones y que va a transmitirlas mediante su enseñanza, ¿no? ¿Con quién estudiaste en clases particulares? Pues llevaba... ¿Cómo? ¿Con quiénes y qué estudiabas? Estudié, bueno, con quien llevaba más tiempo se llama Carlos Castellanos. Él, pues realmente es muy joven, es pianista, pero estudió composición y filosofía, otras cosas, en Jalapa. Entonces, pues su enfoque, perdón, es bastante pues, holístico y veía solfeo, veía armonía, veía análisis y veía mi instrumento. Es básicamente con él. Sí, sí, había llevado otros maestros, pero estaba más enfocado en repertorio. No veía tantas materias teóricas. Sí. Ya pues es un buen antecedente respecto a tu formación. No te veo tan difusa todavía, ¿no? Pues bienvenida, ¿no? Para tratar de entender qué es lo que quieres crear. Yo no censuraría lo que ofrece la composición, simplemente no estoy de acuerdo. No lo censuro, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ofrecer, perdón, me están hablando. Sí. Que las pase y págale lo que pida. Bueno, tú trata de rebajar el costo. Perdón. Estamos en estos tiempos en los que llegan a entregar pedidos y cosas de esas. Y, en fin. Yo no censuraría, como decía al principio, no censuraría las materias de demostración, censuraría cuándo se dan. Esa es una parte. Y otra, cómo se dan. Y sí censuraría que ocurren, digamos, dentro de un límite muy concreto, ¿no? Que está comprendido, digamos, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, casi el siglo XX no existe en la enseñanza de la composición. Cuando el alumno o alumna termina sus estudios, se encuentra con usted en el siglo XX y ¿qué hace? Pues no está preparado o preparado para esto. Y creo que uno está más preparado por sí mismo. O sea, uno puede prepararse a afrontar el problema que va a encarar al final de los estudios desde el inicio. Tener más herramientas. O sea, por ejemplo, es obligado en el estudio de la composición el tocar un teclado. Yo diría, no necesariamente. ¿Por qué no explorar la voz? ¿O por qué no explorar la construcción de instrumentos idóneos que reflejen lo que queremos buscar? O sea, yo soy partidario de esta educación utópica, o sea, fuera de las grandes avenidas definidas y predefinidas, pero no ignoro que existen y no ignoro que han formado a muchos. Yo, digamos, durante 13 largos años, estuve formado en esas grandes avenidas y no sabía nada, absolutamente de nada. Hasta que un buen día, en el 68, en París, me hice líder estudiantil al ver que nos golpeaban los policías. Y a partir de ahí, comencé a entender que podía cuestionar a este maestro, a este otro, etcétera, que no me servían, y emprender algo que se llamó una búsqueda privada. Y esa búsqueda privada es la única herramienta que me ayudó a salir adelante de una crisis en la que me desprendí del conservatorio. Estudiaba yo con Olivier Messiaen, había logrado entrar como alumno francés, con exámenes muy rigurosos, y me desprendí también de Nadia Boulanger, con quien había estado 4 años, quien me becó como estudiante durante los últimos 3 años. Me desprendí de ellos porque entendí en ese momento que estaba yo perdido, que era yo un estudiante muy obediente, que admitía sin pensar demasiado todo lo que recibía como conocimiento, pero que no tenía ni la más remota sospecha de quién era yo. Luego entonces estoy hablando con un buen conocimiento de causa del proceso de formación dentro de la composición, dentro de los sistemas de la tradición, de la academia,
Y también estoy hablando con fundamento acerca del proceso de crear, en contraste con el otro proceso. Es un proceso muy, muy largo. Desprenderse de la formación académica es muy difícil si uno ha sido enfocado hacia ella. Pensar distinto de esa tradición nos hace pensar, nos hace cuestionarnos si estaremos bien, si estaremos pisando un buen terreno o si estamos empantanándonos. Yo diría, sí, nos estamos empantanando, sí. Empantanando dentro de un horizonte solamente construido por uno mismo. Solamente si construimos dentro de ese pantano, al menos podremos salir a flote. De la otra manera, estaremos en un territorio seco, árido, en el que no existimos. Prefiero ese pantano momentáneo o incluso prolongado hasta entender cómo salir de él. ¿Explica esto suficientemente, Elizabeth? Claro, sí. Bueno, muy bien. Bueno, Esteban Flores. Respecto a lo de la clase pasada, yo había sido el que comentó que su primera experiencia con el sonido, o bueno, no su primera experiencia, yo no lo diría tal vez como la primera experiencia, porque como usted dijo, bueno, como se comentó hace rato, es muy difícil como recordar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. Es muy difícil recordar literalmente el primer sonido que llegaste a escuchar en tu vida. Pero aquel que yo mencioné, y creo que el que varios hemos mencionado, va más por el hecho de no de ser el sonido más antiguo, sino más bien el que de cierta forma marcó un antes y después en nuestro interés musical o nuestro interés por el sonido. Entonces, respecto a eso, se me hace muy extraño el cómo concebir el hecho de que cualquier cosa que podamos, o casi cualquier cosa que podamos imaginar acerca, o sea, en cuanto a sonido, que lo podemos entonar, me es un poco difícil comprender cómo o por qué. Bueno, ahí quisiera intervenir. Ujú. No necesitamos imaginar sonido, no es necesario. Podemos imaginar objetos, movimientos, sensaciones que vengan libremente a nuestra mente sin que necesariamente suenen. Podemos también imaginar sonidos, desde luego. Pero el ejercicio de imaginación es mucho más vasto. Es decir, el imaginar en blanco no es necesariamente esperar a que venga un sonido y podamos contemplarlo. No necesariamente va por ahí. Es poder más bien desprender de la imagen que estamos teniendo algo que corresponda a eso que estamos observando. O sea, nos colocamos en posición de observadores. Por ejemplo, en el laboratorio de creación musical en años anteriores, había una chica que no estudiaba ni composición ni creación musical, era oyente, pero participaba en las sesiones de sueño despierto. En el sueño despierto, el alumno se tiende encima de una mesa, mirando hacia el techo, cierra los ojos y habla de lo que observa. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta chica, decía, bueno, veo que hay una luz morada que está allá al fondo. Esto era el fondo de aquello que estaba imaginando. Y voy hacia ello caminando, se veía a sí misma, y atravieso una materia algodonosa y negra, que al tocarla se pega a mis dedos, a mis articulaciones. Tomemos esa imagen. Podemos encontrar una analogía auditiva. Veo una luz violácea allá al fondo. ¿Quiere alguien o todos, entre todos, pueden producir lo que sería una luz violácea ahora? Venga. No tienen ni visión. Venga. Sí, lo que se les venga a la cabeza.
Bien, una observación. La mayoría de ustedes hizo un sonido prolongado. Pudo ser agudo, pudo tener una vocal oscura o clara, pudo tener un ataque fuerte o no, pero la tendencia no fue hacer ritmos, ¿verdad? Sino escribir algo que forma parte de la atmósfera. Eso no fue imposible. Cada quien se acercó a esa luz violácea de alguna manera u otra. Podríamos discutir si la luz violácea es equivalente o no en cada uno de los casos que intentaron producir el sonido. Veamos ahora esa materia algodonosa que se pega a las extremidades. Intenten hacerla. Bueno, por ejemplo, quien está haciendo... No parece que sea pegajoso eso, parece más bien que algo se despejó, o sea que... ¿Qué sería algo más pegajoso? ¿Alguien entendió a lo pegajoso? Alguien que perciba. A mí me causó una sensación de molestia, no sé, o sea, lo pegajoso, no me gusta esa sensación. Bueno, no te gusta, pero puedes producir. A la hora de cantarlo, sí, hacía algo así. Se notaba más la molestia, más bien. O sea, lo que hacías era, esto que era pegajoso es un obstáculo para las articulaciones, y lo que hacías es que convertías ese obstáculo en un obstáculo también sonoro. Exacto. O sea, ponías con tus labios, con tus dientes quizá, le creabas un obstáculo a esto, y tratabas de sentir lo pegajoso en la boca. Sí. Bueno, ahí tenemos una analogía. Es una forma de respuesta. ¿Alguien tiene algún otro sonido pegajoso? Yo tenía algo como... Casi no se oye. A ver, lo voy a hacerlo más fuerte. No se oye nada. ¿No se oye? No, para nada. Bueno, estaba pensando como en el algodón, más como en el algodón. A ver si... Puede ser, sí, que la ligereza del algodón, el poco peso. Entonces, para pensar en el poco peso del algodón, quizá habría que considerar que tampoco nuestra voz puede tener mucho peso. O sea, no podría, a lo mejor, no sería muy equivalente a hacer sino algo con muy poco peso sería, ¿no? ¿Ahí sí escucharon? No, casi no se escucha. ¿Me oyen ahí? Sí, yo sí lo escucho. Bueno, ok. Y si dijera yo pegajoso, tendría que hacer una articulación como la de Isaac, de la concha. O sea, mis labios se mueven para pegarse y no permitir obstaculizar, digamos, el paso del aire. No sé si esa sea la solución, pero al menos tendría yo que probar y experimentar cómo producirla mejor hasta lograrlo. ¿Entienden cuál es ese método? O sea, en la fantasía, alguien ve una luz violácea y se acerca a ella y siente una materia algodonosa oscura que se queda pegada a las articulaciones. ¿Quieren juntar los dos elementos para más o menos tratar de dar la imagen completa que tenía esta chica? Bien, escoja, quien quiera, escoge la parte violácea y quien quiera, escoge la parte algodonosa y pegajosa. Bien, comienza.
Como que todos hicimos luz. Si hubo muy poco algodón, era mucho más difícil, seguramente. No sé los dos, pero sí dio, o sea, yo oí todo y sí dio una impresión. Bueno, a mí sí me gustó cómo sonó. Ya. Bueno, que te guste eso es otra parte, pero que al escucharlo, la idea sería esta, al escucharlo, se debería de producir muy probablemente una imagen similar a la que generó su versión auditiva, ¿verdad? La Quiere decir, intención sí. tengo la imagen visual, quizá táctil también, no es solamente visual, es táctil en cierto modo. Bueno, siento que algo está pegajoso y la produzco ambas imágenes, están asociadas y reconozco entonces que ese modo de sonar puede funcionar en la medida en la que siento que hay algo pegajoso y siento que hay algo violáceo. Mientras no alcance a sentir eso, mientras no logre transmitir eso o no logre escuchar en los otros eso, tendré la sensación de que no hemos llegado a una solución. ¿Se entiende? Ese es en verdad el proceso. O sea, nos lo ilustró, ¿quién fue? Que lo pierdo siempre de vista. Con la experiencia de las cosas, de los elementos puntiagudos y al mismo tiempo que granulosos. Yo podía reconocer, por ejemplo, esa granulosidad, digamos, quizá ustedes también, o ese aspecto puntiagudo. Y hubo que afinar la puntería para poder, fue Adriana Echeverría, había que afinar la puntería para lograr entender mejor que eso era más puntiagudo, ¿verdad? Por ejemplo. Sobre todo fue ahí en donde fue más incisiva o más incisivo mi cuestionamiento, mis preguntas. ¿No? ¿Dónde estábamos? Estábamos en Esteban Flores, ya. Esto de dar clase y estar viendo a ver en qué pantalla habla. Bien. Pues sí, básicamente era eso, acerca de cómo concebir el sonido o cómo entender, más bien, cómo reproducir lo que imaginas. Exactamente eso. Porque me costaba, creo que me cuesta más bien, si lo imagino como sonido de entrada y no como una imagen primero. Que de hecho me acuerdo que fue Leonardo, creo, el que mostró una ilustración en la clase pasada de qué fue lo que él imaginó. Muy bien. Y la forma en la que lo hizo sonido. Muy bien. Muy bien. Ah, Leonardo Requejo. Yo creí que el maestro Leonardo Coral. No, Leonardo Perdón, Requejo. No, Leonardo Requejo, exacto. Sí, Okay, sí, sí. Bueno, vamos teniendo un poquito más claro entonces cuál es este método, este procedimiento. Y no es que necesites tener un gran saber, no. Es un saber que se va generando mediante la experiencia, ¿verdad? Sí, tenemos que intentar producir eso, intentar resolver en nuestra mente aquello que estamos percibiendo, que puede ser táctil, que puede ser olfativo, puede ser gustativo, todo el espectro, digamos, de sensaciones o algunas solamente, y creer en ellas, es decir, entenderlas como la información que tenemos, no hay otra, y tratar inmediatamente de convertirlas. Yo no diría traducirlas porque no creo que la música sea un lenguaje, pero sí una conversión. Ya, para mí la música es un lenguaje cuando está hecha de eso, de sistemas preestablecidos en donde alcanzamos un conocimiento ya hecho. Para mí que no es un lenguaje. O sea, al menos lo que yo entiendo es quedar desprovisto, quedar sin recursos y crearlos para poder entender el problema. O sea, cada imaginación nos plantea un problema nuevo. La próxima sesión les voy a pedir que
hagan en casa o en un parque, donde quieran, una sesión para imaginar a solas y tener el registro de esa experiencia. Primero tener la sesión de imaginar a solas, no tratar de memorizar nada, dejar que venga todo, no pensar en nada, dejar la mente en blanco. Es muy difícil dejarla en blanco. Vienen cosas, hay estímulos, se escuchan sonidos aquí y allá, hay luces, etc. Traten de estar en un lugar silencioso y sombrío en el sentido de oscuro, para que no estimule nada de su vista, en un lugar relativamente liso para no tener estímulos táctiles tampoco, ningún otro de los sentidos tampoco, para abandonarse a imaginar. Abandonarse a imaginar es una experiencia fundamental en arte. No hay conocimiento propio más grande que el que nos brinda la propia imaginación. ¿Qué es lo que imagina cada mente? No sé, alguien se verá a sí mismo, alguien verá estructuras geométricas, alguien verá números, cifras, alguien verá materiales, alguien verá el sueño que puede tener despierto, que no sabemos de qué se trata, pero verá a otros, figuras, animales, lo que sea. Puede encontrarse en una condición, la que quiera, entendiendo que cualquiera que fuera esta condición pertenece al universo del conocimiento que nosotros tenemos. No es algo totalmente extraño. Nada será totalmente extraño para nosotros al estar frente a esa imaginación. O sea, no estamos yéndonos a Marte, y si acaso nos fuéramos a Marte es por lo que suponemos que hay, por lo que el conocimiento que se tiene hoy o por lo que se ha imaginado hasta hoy que pueda ser Marte. ¿Qué pasa con Aire? Está entrando y saliendo, no sé. Ok, bien. Bueno, Esteban, creo que queda claro. Sí. Ya me quedó Bueno, un poco más claro, sí. Bueno, muy bien. Eric Nava. Buenos días, ¿qué tal, Julio? ¿Me escucho? Sí. Ok, pues yo estuve reflexionando, bueno, primeramente que nada, la clase pasada yo no di mi primera relación con la música, con el sonido, más que nada porque no lo llegué a recordar y no sabía cuál de todos era el primero, ¿no? Ya después de reflexionar y analizar cuál era, me recuerdo que fue cuando abrí una puerta, porque yo estaba como en una cuna, no sé qué era, me bajé y abrí la puerta, ¿no? Pues fue el chillido que hace la puerta cuando la abrí. Giro. Y ya después, como música como tal, lo que... Ay, me trabé. Mi primer acercamiento fue cuando iba a los recitales de mi hermana, porque ella tocaba música tradicional mexicana, y me daba cuenta que era muy bonito y yo quería estar ahí con ellos, tocar, reproducir sonidos, hacer variaciones de esas canciones, y pues yo luego empecé a estudiar música. ¿Hasta ahí llegas? No, pero es que ya no sé con qué seguir, si con lo que quiero hacer o si había un paso en medio de las reflexiones que tenemos que hacer. Bueno, lo que yo pedí es hacerse una reflexión sobre la clase anterior, Okay. sobre lo que vimos en la clase anterior. Si no la tienes, tómate un tiempo y la meditas y ya la enviarás. Si no tienes, la tengo, pero es que me confundí con las demás y con lo que dijeron los demás compañeros y pues ya no sé muy bien. Lo de la clase anterior se me hizo muy interesante saber que nosotros podíamos crear sonidos que nunca habíamos escuchado y como decían en esa misma clase, lo primero que hacíamos es compararlo con otro sonido que ya habíamos registrado en nuestras memorias, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante que algunos eran muy específicos con lo que decían y otros no, nada más eran una cosa más sencilla, ¿no? También se me hizo curioso cómo los reproducían, ya que yo cuando intenté hacer el mío me basaba más en una teoría y ellos eran más prácticos. Me resultó muy interesante. ¿En qué teoría te basabas? Si el sonido tenía que hacerlo con una F, si tenía que hacerlo con una R, si tenía que hacerlo agudo, grave. Sí, esas búsquedas ya que trata uno, cuando uno quiere encontrar soluciones,
una de las primeras opciones es tratar de sistematizar, ¿no? Lo hago con una R, lo hago con una Y, lo hago con una ñ, lo hago con una X, ¿no? Como si tuviéramos con eso la solución, cuando en realidad el intento de producir lo que estamos imaginando es mucho más rico. Aquel que inmediatamente quiere sistematizar está yendo por el camino tradicional. Quiere encontrar ya de una vez por todas la solución. No quiere perder el tiempo en búsquedas. Quiere encontrar de inmediato lo que se requiere para resolver el problema. Y eso indica que va directo con una flecha al blanco de la composición. Y que no tiene tiempo o no quiere darse tiempo para permanecer callado, atento, observador de sí mismo e intentar saber qué quiere, qué es lo que en el fondo trae, qué es lo que no ha resuelto, por qué está inscrito en una escuela, en una facultad, con un maestro de música. ¿Cuál es la razón por la cual está ahí? Esta reflexión es fundamental. No hay prisa. Lo decía Silvestre Revueltas cerca de sus 40 años antes de morir. No hay prisa. No tengo prisa. Y tenía razón. No había por qué tener prisa. Una de las características que he observado a lo largo de toda mi vida, en todos los conservatorios que he observado, es que solamente los alumnos de los conservatorios caminan rápido. Tienen una emergencia para ir aquí, ir allá, etc. Es esta idea de estoy en esta evolución constante que me lleva a, tengo que dar una clase aquí, otra aquí. Nunca se han tomado un tiempo para decir, quiero ver qué me pasa, quiero ver qué oigo, quiero saber quién soy, quiero entender por qué estoy aquí, quiero entender cómo resolver lo que yo entendí que me trajo a estos lugares. Antes de preguntarse, o antes de admitir que puede tener razón cualquier maestro, incluso yo, desde luego. ¿Tendré yo razón? O a lo mejor hay otras opciones y uno mismo las puede conocer. Lo que no sería una opción es amoldarse a las opciones existentes. Ese amoldamiento no hace más que rigidizar su propio modo de conocer el mundo auditivo. El mundo auditivo no es solo auditivo. El mundo auditivo está enriquecido por elementos de aspecto visual. Por ejemplo, si quisiéramos nombrar de una manera neutra todo lo que oímos, ¿cuántas palabras entenderían? Quieren decir, por ejemplo, palabras para... Escuchen un sonido cualquiera. Puede ser el instrumento, el que quiera, pero descríbanlo. ¿Cómo es? ¡Qué silencio! Pues lo que yo estoy escuchando ahorita es un sonido repetitivo y pues medio tranquilo, que es el ventilador de la computadora. Ok, repetitivo ¿y qué? Tranquilo. Y tranquilo. ¿Y cómo suena? Pues no sé si sea capaz de reproducirlo, pero voy a intentar. No, di con palabras, ¿cómo suena? Suena que algo está dando vuelta, ¿no? Tranquilo es una palabra musical. Sí, hay mucha música que dice tranquilo, calmado, con calma, ¿no? Pero se refiere a cómo suena o es un atributo que tiene que ver con el movimiento. Repetitivo, pues, podría ser no sé, si ven aquí atrás, hay una repetición rítmica de libros, de lomos del libro. No me dice nada sobre cómo suena. Ventilador sí, porque ya entiendo que al decir ventilador es casi como si dijeras, es un ladrido, ¿no? Pero ¿cómo suena un ladrido? ¿Cómo es un ladrido? Suena fuerte y es molesto. No, esa es una percepción psicológica, molesta.
puede O ser puede ser grato para muchos, no necesariamente. suena fuerte. Ok, fuerte. Entonces ahí tenemos una palabra para algo relacionado con el ladrido. Vamos a tomar el ladrido. ¿Qué más escuchan en un ladrido? Los demás, todos los demás, por favor. Pues depende del perro, ¿no? Puede ser un perro que ladre grave, ¿no? Por eso, el perro que tú estés escuchando. Escucha un perro y ya lo dices cómo es. Es breve. Ok, entonces es uno. Es fuerte, es breve. ¿Qué más? Explosivo. Explosivo no es necesariamente una denominación solo atribuible a lo sonoro. Puede ser, pero podemos tener también en unas luces, cómo explotan las luces, los fuegos de artificio explotan. Tomemos como posible el explosivo, no es una mala. ¿Qué más? Tiene un Es, ataque rápido. ¿Cómo? Tiene un ataque rápido. Ok, ataque y rápido. Bien. ¿Qué más? es seco. Ok, entonces seco ya tiene que ver con el tacto. ¿Qué más? Estridente. Ok, tiene que ver con el oído. ¿Qué más? Es discontinuo. Discontinuo puede ser una imagen visual, puede ser una imagen táctil, puede ser una imagen, estás comiendo unos cacahuates, son discontinuos. O palomitas de maíz, son discontinuos. ¿Qué más que sea solo y exclusivamente referible al sonido? ¿Qué más? ¿Con un timbre gutural? Un timbre gutural puede No, ser. no se oye, es el del micrófono, ¿verdad? O sea, Esteban, alguien dijo no sé qué cultural. Aquí. Ah, Julián, Hola. cultural. Ujú. Esto hablando de una parte del cuerpo, en donde se produce. O sea, más bien nos está refiriendo a la zona en la que se produce. No está describiendo lo que suena, pero sí podría relacionarse con al relacionarse con la zona que se produce, nos da la idea de cómo es el sonido. ¿Qué otro más? Tiene una fluctuación veloz como de glisandos ascendentes y luego descendentes. Fluctuación. Ok, fluctuación, pero ya cuando estás utilizando la palabra glisando, ya es una articulación de sistema. Yo diría más bien deslizándose, porque ya de la denominación... Deslizamientos de alturas, sí. Exacto, ¿no? Tiene un cambio continuo en la altura, por ejemplo. Puede ser ascendente o puede ser descendente, arriba o abajo. Entonces ahí estamos hablando de fuerte, entonces por lo tanto débil, arriba, por lo tanto abajo. Breve. ¿Cómo? Breve, por lo tanto largo. No hay muchas más. Otras denominaciones, por ejemplo, dirían que ¿es oscuro o es claro? Claro. Por lo tanto, estamos refiriendo a algo visual. Agresivo. Agresivo, no seas agresivo y saques palabras que no son. Tiene poca profundidad. Violento. Poca profundidad. O sea, estamos hablando ahí del espacio. Y si estamos hablando del espacio, es aplicable al oído, a la vista, al tacto, al olor y al gusto. ¿No? Por ejemplo, un catador de vinos te dice, es amplio, es corto, etc. Es curioso, los músicos son los que menos saben describir lo que escuchan, porque escuchan, bueno, Leonardo, una gente con mucha preparación, inmediatamente entendió que había dicho un término específico de la música, glissando, ¿no? Pero podemos corregir y decir, no, es algo que se desliza, que se mueve de forma continua, para evitar un término técnico, podemos decir, ¿no? Cuanto menos técnicos sean nuestros términos, más claramente habremos escuchado. Pues yo ya mencioné algunos que tienen que ver con la vista. Habría otros que alguien habló, creo que fue alguien que habló de lo
puntiagudo, que podría ser también, podría tener que ver con el tacto, igual que con la vista, o granuloso, que tiene que ver con el tacto. Hay gente que dice, este sonido es dulce, entonces tendría que ver con el gusto, con el olfato, quizá también, por la experiencia que están comunicados. Alguna vez me pidieron en el posgrado dar un curso sobre análisis musical. Para gente que estaba haciendo maestría, doctorado, claro. Y dije, voy a dar un curso sobre cómo nombrar lo que se escucha. El curso puso en jaque a todo el mundo, porque todo el mundo escuchaba, esto está en mi bemol. E incluso es la tonalidad que está vinculada a sol, a si bemol, re bemol, los armónicos. Todo se refería al sistema, pero no a la experiencia auditiva. Piensen en una obra musical, la que quieran, suya, de otros, y traten de describirla sin los nombres de las notas, sin los nombres de los instrumentos, sin los nombres de las articulaciones musicales, sin los nombres de las técnicas para generar texturas o estructuras. Intenten hacerlo. Eso lo dejo de tarea para que la entreguen escrita la próxima semana. Puede ser un aspecto muy breve, simplemente breve. Describan un perro, ladrido de un perro. ¿Por qué pido esto? Porque nuestro idioma, y el idioma en todas las distintas lenguas que puedan existir, tiene palabras, pongo el caso de ladrido, trueno, ronquido, chillido, gorjeo, con lo cual ya se simplifica la audición, y la audición no sabe describirlo. Si yo digo gorjeo, todo el mundo reconoce que es el gorjeo, pero ¿cómo es el gorjeo? Tratar de explicarlo es algo que quizá no hemos emprendido y que nos serviría ¿para qué? Para desarrollar nuestro oído. ¿Qué oído? Un oído que es musical, eminentemente musical, pero que todavía no ha sido explorado, del cual no nos hemos servido para entender cómo describir lo que escuchamos. Ese es un aspecto, digamos, crítico